Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio entonces a la clase de prestaciones sociales como tema que nos corresponde. Las prestaciones sociales son pagos adicionales que el empleador debe realizarle al trabajador. No son salario, pero son pagos adicionales que el empleador debe realizarle al trabajador cuando éste cumple con los periodos que están pactados. Las prestaciones sociales entonces no son salario, no se consideran salario. Son meros pagos que el empleador hace por disposición legal al trabajador. Como no son salario, por eso las prestaciones sociales no las tenemos en cuenta para liquidar seguridad social, porque el aporte al sistema de seguridad social, lo que es salud, pensión y riesgos, lo hacemos con base en el salario. Lo mismo que los aportes para fiscales se hacen con base en el salario. Y como las prestaciones sociales no son salario, por eso no se deben tener en cuenta para liquidar la seguridad social. Quiere decir eso que el mes que nos liquidan las cesantías o cuando el mes que nos liquidan la prima, ese valor no lo deben tener en cuenta para liquidar las prestaciones sociales porque no es un salario. Las prestaciones sociales se le deben reconocer a todos los trabajadores que tengan un contrato de trabajo. La única excepción es para aquellos trabajadores que firmaron contrato de trabajo con salario integral, porque se sobreentiende que en el concepto de salario integral ya va incluida todo ese factor prestacional o todas esas prestaciones sociales a las que él tiene derecho. Es importante repasar o tener muy presente que el auxilio de transporte no es salario, que cuando calculábamos el salario no lo sumábamos después de haber hecho las deducciones de salud y de pensión porque no era salario, entonces primero hacíamos las deducciones y después sumábamos el auxilio de transporte. Acá en las prestaciones sociales, como las prestaciones sociales no son salario, pero la ley nos dice que para liquidar las prestaciones sociales debemos incluir el auxilio de transporte. O sea, que el auxilio de transporte se le va a sumar al salario, al concepto de salario que veníamos trabajando, pero solamente y única exclusivamente para liquidar las prestaciones sociales. Esto lo vamos a hacer porque la ley lo dice de manera expresa que debemos incluir. Bueno, como prestaciones sociales tenemos la prima de servicios o prima legal, es la única prima que es obligada para el empleador como prestación social, está establecida en el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo. Recordemos que hay otras primas, está la prima de antigüedad, está la prima de Navidad, está la prima de técnica, hay varias primas, pero que esas primas son de mera liberalidad, que no constituyen salario y que la única prima legal es la que está estipulada en el artículo 6, pero no es un salario, sino no constituye salario, sino que es una prestación social. Entonces, todo empleador le debe pagar a su trabajador la prima de servicios. Esa prima es un mes de salario por un año, por cada año trabajado. O si el trabajador no laboró el año completo, se deberá liquidar de manera proporcional al tiempo trabajado. Para el cálculo de la prima de esta prestación, debemos tener en cuenta el salario devengado por el trabajador. Entonces acá hay que tener en cuenta si el trabajador tiene un salario fijo o un salario variable. Fijo es ese trabajador que se pacta un salario y que no comisiona, no trabaja horas extras, no trabaja festivos, entonces su salario siempre va a ser el salario pactado. Salario variable es aquel trabajador que tiene un salario de base, pero que este salario de base se ve aumentado
porque el trabajador comisiona, porque el trabajador labora horas extras o porque el trabajador hace su labor nocturno o en días festivos. Cuando el trabajador devenga un salario variable, entonces para liquidar la prima tenemos que hacer el promedio de los 6 meses. Si yo voy a liquidar la prima de junio, tengo que sumar el salario que el señor ganó en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo y en junio. Sumo todos esos salarios y los divido en 6 y eso me va a dar el salario promedio. Y con base en ese salario deberé calcular la prima. Diferente, eso si el trabajador tiene un salario fijo, no tengo que hacer ningún promedio, sino que utilizaré el salario fijo. Recordemos que para liquidar la prima de servicios se debe contemplar todos los aspectos que constituyen salario más el auxilio de transporte. Veamos entonces un ejemplo. Un trabajador tiene un salario de 1.000.000 de pesos mensuales. Ese trabajador no labora festivos, no labora extras, no comisiona, no hace nocturnos. Es un salario fijo. Entonces, ese señor, si trabaja solo 6 meses, si él trabaja un año, tiene derecho, su salario es de 1.000.000 de pesos. Si trabaja un año, tendrá derecho a una prima de un año, ¿sí? Si trabaja solo 6 meses, tendrá derecho solo a la mitad de la prima. La prima de servicios, generalmente los empleadores la pagan en 2 partes. La primera mitad de la prima o la mitad de ese sueldo la pagan el último día de junio o hasta el último día de junio, generalmente es hasta el 30 de junio. Claro que hay empresas que la pagan el 10, el 15, el 20, pero lo establecido legalmente es hasta el 30 de junio. Máximo el 30 de junio deben estar pagando la prima. Y la otra mitad se debe pagar los primeros 20 días del mes de diciembre. También igual vamos a encontrar que hay empresas que la liquidan el 7, el 10, el 15, pero máximo será el 20 de diciembre. La fórmula para calcular entonces esta prestación, la prima, sería igual al salario base devengado por el trabajador, los días que él trabajó en el periodo, en el año, en el semestre, en el trimestre, y dividido 360. Como la prima se liquida cada 6 meses, entonces el salario base por los días trabajados en los 6 meses sobre los 360. ¿Okay? Ahora pasemos al tema de las cesantías. Las cesantías son una prestación social que consiste en que el empleador tiene el deber de pagarle a sus trabajadores, adicional a su salario ordinario, una retribución que es equivalente a un mes de salario por cada año de servicio prestado o trabajado. Y si no trabajó el tiempo completo, sino que fue menos de un año, esas cesantías entonces serán proporcional al tiempo que el trabajador laboró. Las cesantías están establecidas en el artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo y establece que el salario base para liquidarlas es el salario mensual devengado por el trabajador, siempre que no haya tenido variación, porque si tiene variación, si es un salario variable, entonces volvemos a lo mismo, aquel trabajador que venga horas extras, que trabaja nocturnos con recargo y gana recargo nocturno, o trabajador que labora en festivos, tendrá un salario variable, tendrá su salario de base más unos recargos que le van a hacer que su salario varíe. Entonces, cuando es un salario variable, se debe tomar el promedio devengado en el último año de servicio o en todo el tiempo, si fue menor de un año. Por decir algo, voy a liquidar las cesantías del 2019. Entonces, y el señor tenía un salario variable, yo debo sumar el salario de enero, de febrero, de todos los meses, que son 12 meses, sumo todos esos salarios, los divido por 12 y me va a dar el promedio del salario que el señor devengaba. Y con ese salario será que voy a calcular las cesantías del trabajador.
El empleador debe liquidar las cesantías al 31 de diciembre de cada año, ¿sí? Pero no se las entrega al trabajador, sino que él tiene plazo para entregarlas, para consignarlas en el fondo de cesantías del trabajador antes del 15 de febrero. Óigase bien, es antes del 15, o sea que máximo el 14 de febrero, porque si él los consigna el 15 ya incurrió en una mora. Si él no hace la consignación de las cesantías antes del 15 de febrero, la multa es que debe pagar un día de salario por cada día de mora. Entonces uno coge el salario, lo divide en 30 y ese va a ser el día de un salario. Si mi patrono se demoró para llevar las cesantías al fondo de cesantías y no las llevó antes del 15, tendrá que reconocerme, además de las cesantías, un día de salario por cada día de mora. Acá tenemos pues la manera como se calcula ese interés de mora. Dividiendo el salario por 30 días, aquí tendría el valor día. El fondo de cesantías generalmente lo escoge el trabajador y es en el fondo de cesantías que el trabajador escoge donde el empleador deberá consignarle las cesantías antes del 15 de febrero. ¿Cuándo se pagan las cesantías directamente al trabajador? Cuando el contrato termina antes del 31 de diciembre o cuando el trabajador pide un adelanto de las cesantías. En esos casos, las cesantías se pagarán antes de la fecha reglamentada. La fórmula para calcular las cesantías es el salario base que devenga el trabajador por los días trabajados en ese periodo que se va a liquidar las cesantías sobre 360. Aquí también tenemos que tener muy presente lo del salario, si es variable, esto es un salario fijo. Vamos a suponer que el trabajador tenía un salario de 1.200.000 y que trabajó desde el 15 de febrero del 2020 hasta el 15 de febrero hasta el 25 de marzo del 2020. ¿Cuántos días me trabajó ese señor? Solo 45 días. Entonces, calculando las cesantías, tendríamos el salario por los días que me trabajó en el periodo dividido 360. Tenemos que las cesantías que causó que el empleador le pagara a este trabajador por haber laborado del 25 de febrero al 25 de marzo del mismo año son 150.000 pesos. Y sobre esas cesantías él tendría que calcularle entonces los intereses a las cesantías. Vamos a hablar entonces ahora de los intereses a las cesantías. Los intereses, el empleador debe pagarle a los trabajadores unos intereses sobre las cesantías que ganó el trabajador, acumuladas al 31 de diciembre. Esos intereses se pagan a una tasa anual del 12%. Los intereses se deben pagar a más tardar el 31 de enero del año siguiente. O sea, las cesantías se liquidan el 31 de diciembre y el empleador tiene plazo las cesantías para mandarlas al fondo hasta el 15. Pero los intereses de esas cesantías que se causaron ese año, el empleador se los tiene que pagar al trabajador y debe hacerlo antes del 31 de enero del año siguiente. Entonces, vamos a liquidar las cesantías del 2019. El empleador las liquidó el 31 de diciembre del 2019. Tenía plazo hasta el 15 de febrero del 2020 para mandar sus cesantías a los fondos de cesantías, pero tenía plazo hasta el 31 de enero de este año para pagarle a cada trabajador los intereses causados de sus cesantías, que generalmente vienen en la nómina del 30 de enero. Cuando se hace la liquidación de un contrato antes del 31 de diciembre o cuando se hace una liquidación anticipada de cesantías, los intereses de las cesantías los debe pagar el empleador antes de finalizar el mes siguiente, ¿sí? Entonces, si me liquidaron, por ejemplo, yo pedí un anticipo de cesantías hoy 24 de marzo, entonces mi empleador debe liquidar esos intereses de las cesantías a más tardar en la nómina del 30 de abril.
El auxilio de las cesantías y las cesantías se deben calcular el 31 de diciembre de cada año o al terminar el contrato de trabajo. Los intereses de las cesantías, entonces lo calculamos con las cesantías acumuladas, o sea, lo que se ganó de cesantías en ese periodo, los días trabajados van a ser los mismos que con los de las cesantías. El punto 12, que son los intereses, y dividido 360. Hagamos un ejemplo. Un trabajador con un salario de 1.200.000 pesos fijo, no tenía salario variable, inició a trabajar el 1 de enero del 2019 y terminó el 31 de diciembre del 2019. Sus cesantías, porque trabajó todo el año, es un salario, o sea, es 1.200.000. Calculándole los intereses, entonces tendríamos el 1.200.000 de cesantías que causó por los 360 días, porque él me laboró desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, por punto 12, dividido 360, y me da que las cesantías de este señor por un año, los intereses a las cesantías de este señor por un año, son de 144.000 pesos. ¿Listo? Porque las cesantías fueron un salario, 1.200.000. Y finalizamos ya entonces con las vacaciones, que recordemos que no son una prestación social, sino que es un derecho adquirido, donde cada trabajador por cada año de servicio tiene derecho a 15 días de vacaciones remunerados, o sea, a 15 días de libres, pero a 15 días de no tener que ir a trabajar, pero remunerados. Pues se habla de 15 días, pero en la práctica esos 15 días pueden llegar a ser 16, 17, 18, 19. Depende de los festivos que haya. Y depende también si en la empresa se elabora de lunes a viernes o de lunes a sábado. Si en la empresa se elabora de lunes a viernes, entonces las vacaciones se contarán días hábiles solamente de lunes a viernes. Pero si la empresa elabora de lunes a sábado, los días hábiles serán de lunes a sábado. Entonces se debe coger el calendario y empezar a contarse los 15 días hábiles a los que él tiene derecho, y de acuerdo a eso sabremos realmente si van a ser 15, si van a ser 17, si van a ser 18 o 19 días. Ya sabiendo cuántos días se van a liquidar, entonces venimos a la fórmula, que es poner el salario, poner los días trabajados y poner los 720. Con esta fórmula calcularíamos el valor de las cesantías que se le van a liquidar al trabajador. Bueno, si al trabajador se le van a liquidar las cesantías, por ejemplo en este caso que estamos en la cuarentena, que muchas empresas están anticipando las vacaciones, si son vacaciones anticipadas, se tiene que dar los 15 días hábiles. Si se tienen que dar los 15 días hábiles. Ya cuando son causadas, yo sí puedo disfrutar solamente 8 días y me pueden quedar debiendo el resto de días, o me los pueden permitir compensarlos en otro tiempo. Listo. Bueno, jóvenes, entonces aquí termina la explicación de lo que son las prestaciones sociales. Espero que escuchen el video, lean la nota de la lección, aclaremos dudas frente al foro, porque la idea es que en la clase del jueves hagamos un taller ya liquidando en cada caso las prestaciones. Una feliz noche.